¿Qué tal? Buenos días. Hola. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Yes. Bueno, lo hemos estado revisando. Hemos estado revisando básicamente lo que tiene que ver con las pérdidas, como les comentaba en las clases pasadas. Bueno, sobre este tópico que estamos revisando, o este subtópico, de este número que corresponde al ordinario 3. Ya está por demás seguir mencionando el diseño. Ya vimos las condiciones. Y ahorita lo que estamos revisando no nomás se centra en las condiciones de fabricación o de diseño, de un dispositivo o del sistema de interés que vamos a revisar, a estudiar. Entonces, es muy importante revisar la otra parte, que es cuando ya tienes el dispositivo fabricado con todas las características de dimensiones que tiene que ver con las dimensiones, pues tenemos que cuando tenemos que hacer un reporte, porque tú puedes decir, no, pues ya revisé las dimensiones, ya ajusté de acuerdo a los parámetros que tienen que ver con esas dimensiones. Y cuando me piden una interpretación acerca de los resultados obtenidos, viene el punto importante, ¿no? ¿Por qué esos resultados? ¿Por qué? Una cosa es lo que tienes que explicar acerca de las dimensiones, como tiene que ver pues el ancho de la microcinta, también el espesor de esa microcinta, y un papel importante que juega también es el sustrato dieléctrico, y ese sustrato dieléctrico pues jugamos con su espesor, con el espesor que nosotros depositamos sobre el... ¿Cómo se llama el metal? ¿Cómo se le llama el metal que está abajo, donde se centra, donde se sienta, donde se piensa la fabricación del dispositivo? ¿Cómo se llama? Sí, Guerrero, a ver, dime. ¿Cómo se llama la base donde se empieza a fabricar el dispositivo? Porque todo tiene un inicio. Conductor. ¿Perdón? ¿O te escuché? Una placa conductora. Placa conductora. Pues es un conductor, pero ¿cómo se llama? Tiene su nombre. ¿Cómo se llama?
O sea, con preguntitas muy simples se van a ir al baile, otra vez, con preguntitas muy simples. Vean nada más, que no están leyendo. Yo me le he pasado acá bien emocionado platicando cómo se fabrica un dispositivo y ustedes nada más ahí, pues, hoy es nuestro último día de clases, Perdón por mi expresión, pero como dicen vulgarmente, uno se la pasa tragando moscas o qué onda. O sea, no ojean, me graban a veces y no ojean. Si ven que no se graba, pues ir capturando pantalla, un pantallazo ahí, captura de pantalla, y es lo que vas guardando de la clase. Si les pregunto cuáles son las partes, descríbeme cada una de las partes que conforman el dispositivo. Primero, ¿quién es? Segundo, ¿quién es? Y tercero, ¿quién es? ¿No? El primero es el plano de tierra y el segundo es el sustrato dieléctrico. Así es, ahí está. Primero la base, el metal, el sustrato metálico, ¿no? Se llama plano de tierra. El segundo es un sustrato dieléctrico, así es. Y el tercero, pues es, como dice, estamos hablando, o sea, esto quedó desde 1970 y tantos, entonces estamos hablando de que ya estamos hablando cosas de dispositivos que cada vez que son más pequeños, entonces vamos a llamarles microcinta conductora, microcinta. Acuérdense que les platiqué cuando un sistema es nanoscópico, microscópico y de qué dimensiones juegan. Acuérdense. Cuando se dice que un sistema es macro, cuando un sistema es micro y cuando un sistema es nano. O sea, preguntitas como eso, ¿se van a ir al baile? Abusados, acuérdense que están tomando un curso que es muy importante. Esta materia, la verdad, es importante para su formación. Es una materia obligatoria. Obligatoria. Hay que saber las partes de los componentes, cómo se llama cada una de sus partes. Por ejemplo, vean el diseño que está a la mano izquierda, dice línea de microcinta. Puede llamarse es una línea al final de cuentas, pero dice microtiras, microcinta, que es una microcinta conductora. Es un conductor. El que está a plano de tierra es un metal conductor, pero su nombre se llama plano de tierra. Es donde es nuestro sustrato principal, que también se llama, lo podemos decir como un sustrato, porque de ahí comenzamos la fabricación, de ahí depositamos un sustrato dieléctrico. De hecho, se está definiendo, no va a decir, oye, profesor, dice usted sustrato, pero el otro también le llama sustrato, pero ojo, sustrato dieléctrico, dice. Ya les definí quién es qué, por qué es un sustrato dieléctrico, por qué es un aislante, cuál es la diferencia entre un sustrato dieléctrico y un aislante. Me lo tienen que describir bien, no cantinflear, como Margarita Zavala cuando se pone a hablar ahí sus discursos en la Cámara de Diputados. Y otros diputados ahí que hablan puro cantinfleo, que al final no dicen nada. Abusados, esto es una materia que tiene que ver con la ciencia dura, con la ciencia técnica, y debemos aprender esas partes, es el lenguaje, el tecnicismo que nosotros utilizamos. Aquí el cantinfleo, no. Cuando uno comienza a cantinflear quiere decir que no has entendido lo que estás diciendo. Pues mejor no diga nada. Y lo digo en buena onda, ¿no? O sea, es que es una materia importante de su formación.
Ahorita estoy hablando de muchas cosas que tienen que ver, que debimos haber tomado en cuenta, que debieron haber tomado en cuenta. Pues es que les comento, ya no sé qué decir. Esto es muy importante. Ya no sé. No, ya no sé, la verdad. Uno, tal vez uno hasta cae mal, ¿no? Que el profe nos está insistiendo ahí, ¿no? Pero es en buena onda. O sea, yo lo digo en buena onda porque es parte. Entonces, vamos, como decía, ya están las dimensiones, ok, ya está el diseño, mano izquierda, ya diseñamos cómo debe de quedar en la imagen del lado derecho. Luego, ¿qué? Pues condiciones de qué? De tamaños de cintas, de las dimensiones, de cuáles son los papeles que juegan. W, que es el ancho de la microcinta conductora, que hay una relación entre la cinta conductora y que el espesor del sustrato dieléctrico, hay una relación ahí que hay que jugar cuando es una cinta delgada, una cinta gruesa, o sea, mayor o menor que 1, y cuando es mayor o menor que 2. ¿Cuáles son las relaciones, pues? ¿Mm? ¿Cuáles son? Y luego también por ahí alguien, uno de los autores, que se le ocurrió decir, no se le ocurrió, simplemente es que es importante jugar también esa parte, la relación que hay, que también mete ahí la relación T, el espesor de la microcinta y también con el sustrato dieléctrico, que empieza a jugar el espesor del dieléctrico, y ahí dice, según él, por muy delgado que es, bueno, con respecto a la cinta conductora, el espesor T, con respecto al espesor del sustrato dieléctrico, pues ese espesor T es muy pequeñito, es muy pequeño, que es del orden, el espesor es del orden molecular del material que se deposita. Les hablé de los materiales emergentes, nanomateriales emergentes, que hoy en día se están utilizando para trabajar con sistemas o con dispositivos que responden a altas o ultra altas frecuencias. Es decir, estamos hablando de 100 gigas, de 500 gigas, de 1000 gigas, 10.000 gigas, que tiene que ver con 10 terahertz. Son las tecnologías emergentes, son las tecnologías que hoy en día estamos trabajando para aumentar. O sea, ¿por qué no metemos con altas frecuencias? ¿Por qué? Nada más por calentarnos la cabeza. No. ¿Cuáles son los problemas que tenemos ahorita cuando nos conectamos a internet? Los problemas que tenemos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que, bueno, cuando se vino esta pandemia, yo me compré una tableta, yo escribía en una tableta y después ya el internet no pudo aguantar, ya no aguantaba, ¿no? La tableta, tanto dispositivo conectado, no me aguantaba, entonces quité la tableta y mejor allá me escribiendo con el mouse. Y yo le dije, ¿qué está pasando? Es mi compu, supuestamente mi computadora tengo una buena computadora. Luego, ¿qué hago? Entonces se me sigue trabando, pues aumenté disco duro, aumenté memoria RAM, pues más o menos ahí estoy. ¿Por qué? Porque, o sea, yo soy el que, ¿cómo se dice? El que organiza todo la clase, el organizador, y ustedes nada más se conectan. Entonces yo soy el que tengo a varios conectados. En esta clase yo ya tomé la lista, 26 había. Ahí me quedo con esa lista. Había 26. Los que llegaron después ya. Había 26. Y en esta clase deben de haber 41 gentes, 40 gentes, 30 del grupo 4CM8 y 10 de 4CB5. Deben de haber 40 y hay 28 ahorita. Bueno, pero eso es ya cada quien. Entonces, como les decía hace un rato,
trabajar con materiales emergentes, con nanomateriales. Estos materiales, no todos los materiales responden a altas frecuencias, no todos. Ya les platiqué la otra vez, les di una plática, les comenté los nanomateriales que estamos utilizando hoy en día para hablar dentro del contexto de la nanotecnología. Les hablé del grafeno, es un material muy popular hoy en día, que hubo dos personajes ahí, el maestro y el alumno, que ganaron el premio Nobel por esto, y fue en 2004, o sea, no tiene cuánto, 2004 que se ganaron el premio Nobel, 2010, 6, 2020, lleva 17 años estas gentes que se ganaron el premio Nobel, o sea, realmente poco tiempo, porque descubrieron un material que respondía a altas frecuencias, que era resistente, flexible, y un muy buen conductor. Y así como este material del grafeno nace los nanotubos de carbono, porque también son de carbono. El grafeno es una estructura de panal, donde cada vértice o cada esquina, donde se juntan otras, donde hace interacción, donde interacciona, en cada esquina tiene una forma hexagonal. Hay una molécula de carbono y es una red, un panal, pues como si fuera un panal, una red de panal, o sea, imagínate un panal esas de avispas, un panal bidimensional de ¿cómo se llaman los animalitos estos? Las abejas, ¿no? Cuando sacan la nieve, ven cómo está de manera hexagonal pues véalo nada más de manera en 2 dimensiones, en 2D, véalo, así es la estructura del grafeno. Ahora, si tú tienes no sé si ya les enseñé la vez pasada, tienes una hoja de grafeno, lo doblas y tienes un nanotubo de carbono. Dependiendo cuántas dobladas le des, círculos concéntricos, es decir, varios círculos que vas metiendo dentro de uno, dentro del otro, y así vas metiendo varios círculos concéntricos, o varios tubos, son los nanotubos de carbono. Los de muchos tubos concéntricos es un material netamente conductor y el material de pared simple es un semiconductor, o sea, funciona como un semiconductor. Entonces son las cosas que hay que prestar atención cuando les hablo de tecnologías emergentes o de materiales emergentes que se están usando hoy en día para fabricar estos dispositivos, porque ya no estamos en la era de la canica para estar estudiando una cinta conductora, digamos, en lugar de decir, bueno, cinta, macrocinta, pues no, simplemente cuánto material no vamos a desperdiciar para obtener una respuesta pobre, para tener una pobre respuesta de nuestro dispositivo. Entonces lo vamos haciendo pequeño, microcinta, nanocinta, porque ahorita se habla de nanocintas conductoras, o sea, lo que se deposita arriba en la parte superior de este dispositivo, se habla de nanocintas, y arriba de esa cinta conductora, yo puedo depositar así, alinear nanotubos de carbono. Imagínate, un nanotubo de carbono, ya les platiqué más o menos de qué orden mide, tiene un diámetro de 1.2 nanómetros, imagínense, 1.2 nanómetros. Yo puedo alinear nanotubos, ahí me dice cinta conductora, poner nanocintas de nanotubos de carbono, y mi dispositivo tendría una respuesta a ultra altas frecuencias, es decir, 500 gigahertz, 8000 gigahertz, ¿verdad que es un montón? ¿A cuánto funciona nuestro dispositivo, nuestro ancho de banda que tenemos en casa ahorita de 4G, cuarta generación? 2.4 gigahertz, 5 gigahertz, y tenemos broncas para conectarnos. ¿Qué quiere decir? Que nuestro ancho de banda está pobre. Eso de que las tecnologías, las compañías telefónicas nos quieren vender, nos quieren dar a tole con el dedo diciéndonos infinitum, la gran
transferencia, juego de información. Es una mentira. Todas las compañías siempre van, es rollo estratégico comercial para vendernos, darnos a tole con el dedo. Eso no es cierto. Entonces, estas nuevas tecnologías que se están estudiando, estos nuevos dispositivos con nanomateriales, va a permitir, de hecho se están estudiando por la quinta generación. La quinta generación, obviamente, como les dije en la clase, les he dicho, no funcionan en las mismas frecuencias que las que estamos usando de la cuarta generación. Son otras frecuencias, otros hachos de banda. Y son varios. ¿Para qué usamos cada uno de ellos? Hay varios, y la gente está estudiando, está metido en este rollo. Y ya hay gente metidos, como les dije la vez pasada, cuando fui a un congreso de la IEEE, que yo fui el moderador del subdirector de Huawei, que está en Querétaro, y estaba comentando el cuate que ellos ya tienen todo preparado. En la empresa que tienen en Huawei, ya tienen todo preparado, adaptado ya para extenderse en México, simplemente en las principales ciudades, en las capitales, las grandes ciudades. Porque como les decía, en provincia, pues no es rentable. Entonces se van a instalar en las grandes ciudades. Y ellos nada más están esperando que se liberen las frecuencias en el cual la quinta generación va a poder trabajar. Entonces, no se duerman en sus laureles. Va a haber chamba el día de mañana. Cuando se comiencen a liberar esas frecuencias, ustedes van a estar terminando y va a haber chamba. Y pues si no se preocupan por aprender, pues ahí van a quedarse como aquel que se sienta a mirar cómo pasan los otros, ¿no? Entonces, hagan un poquito de conciencia y analicen esa parte. Estamos hablando de estos dispositivos en sí. Es importante aprenderse cada una de sus partes. Es importante. Ahora, esta parte también, lo primero que les enseñé, no me metí mucho en muchas cosas porque es mucho material. Hay que entender verdaderamente cómo funcionan estos dispositivos. Y también estas cosas, esas líneas de parche, ¿no? También la guía de onda con planar y toda esa historia. Toda esta información que les estoy dando, ¿cómo nace? Es bien importante decir, el profe nos está enseñando cosas de la era de la canica. Acuérdense que es bien importante saber de dónde venimos, cómo comenzó nuestra historia, cómo fuimos evolucionando. Así estos dispositivos también, cómo comenzó, para saber, para no repetir lo mismo que estamos haciendo, o lo que se está haciendo, y no repetir lo que ya se hizo. O sea, no voy a considerar tipos de dispositivos que ya se estudiaron, porque se vieron que las respuestas no eran las adecuadas, entonces estamos avanzando. No somos cangrejos para ir para atrás, estamos avanzando, vamos hacia adelante. Ahora, ya jugamos la parte que les comenté, cuáles eran las condiciones primero cuando les comentaba del dispositivo. Pues jugamos sus dimensiones y otro personaje ahí dijo, también es importante ver el espesor de la línea de microcinta o de la línea de nanocinta. El espesor juega un papel importante. Si yo deposito una línea de nanocinta, una nanocinta conductora ahí, donde dice W y el espesor y L, si deposito una línea conductora ahí, una línea de nanocinta, el espesor es del orden de la molécula, el orden del espesor del grafeno, de una molécula de carbono. Por eso el personaje aquí que hizo el análisis lo llevaba a él decía 0, pero ahí a mí no me gusta. Bueno, hay cosas que yo tomo lo que hay en la literatura, pero como les dije, ten 0 porque estás poniendo un material. El material tiene un espesor,
pero obviamente lo está casi ignorando porque se hace una relación entre T y H, el espesor del sustrato dieléctrico. El espesor del sustrato dieléctrico puede medir cuánto quieres, 5 micras, 100 micras, relaciona 100 micras con 6 Angstroms. ¿Verdad que es un mundo de diferencia? 6 Angstroms o 0.6 nanómetros para 50, 100 micras, que es el espesor del dieléctrico. Es un mundo de diferencia. Entonces, por eso se va, lo aproxima a cero, más que nada por eso. Lo quiere, como que dice, no es relevante, pero obviamente, aunque sea un espesor de la película, sí es relevante porque es conductor. Y ahora, si pones grafeno, un nanomaterial, que son los que hoy en día que se están utilizando, pues van a tener una respuesta, enorme respuesta. Entonces, viene esa persona, viene esa persona y nos dice, ahí está, T entre H, influencia del espesor de la microcinta. Y ahí empieza a jugar también sus relaciones, ¿no? Pero dice, bueno, comenzamos a trabajar ahí, cuáles son las partes importantes en la velocidad de propagación en la microcinta. Y luego nos decía, ok, ya están las dimensiones, ya son importantes. Pero dice, a ver, yo necesito un reporte, yo necesito que me expliques qué está pasando en ese dispositivo. Ya jugaste dimensiones que tiene que ver con el ancho de la microcinta, el espesor del dieléctrico, qué tiene que ver, ahora jugaste esas relaciones, la razón de W entre H, H entre W, y también jugaste que T entre H, la otra relación entre el espesor de la cinta conductora y del dieléctrico. Y eso es todo. Esas dimensiones lo que te permite es fabricar el dispositivo. Hiciste tus relaciones ahí de impedancia, tienes bonita respuesta, ok, va. Hiciste las gráficas, la de tarea, y ¿eso es todo? Pues no. Dices, oye, no tengo buenas respuestas, tengo pérdidas, y no entiendo por qué son las pérdidas. Pues aquí viene esta parte. Las pérdidas, ¿por qué? Ahora es como si tú estuvieras en la chamba y te dice tu jefe inmediato, ¿sabes qué? Mira, a ver, me vas a trabajar este sistema y necesito un reporte. No funciona o no responde a como nosotros quisiéramos, ¿por qué? O nomás tú haces el calculito, aquí están las gráficas, órale, ahí está, jefe. No. En tu chamba tienes que entregar un reporte del por qué no funciona como se esperaría, o no hay la eficiencia suficiente o la eficiencia óptima. La máxima respuesta que podría tener el sistema. Pues vamos a revisarlo, las propiedades físicas. Aquí vienen las propiedades físicas. Pérdidas por conductor, disipación en el dieléctrico del sustrato, pérdidas por radiación, propagación de ondas en superficie, es decir, la dispersión. Entonces fuimos revisando esas partes, pérdidas en el conductor, ya lo vimos por qué, luego viene pérdidas del dieléctrico, ya lo vimos por qué, luego pérdidas por radiación también, y nos quedamos en la dispersión.
En la dispersión, ¿qué es la dispersión? Dice, fíjese ahí, la propagación en la... Por eso me detuve aquí en la clase pasada. Vean lo que dice, dispersión. La propagación en la microcinta se produce con el modo transversal electromagnético. O sea, pregunté las ecuaciones de Maxwell, estuve preguntando por el modo TEM, modo E, transversal eléctrico, modo transversal magnético, modo TEM, nada más para calentarles la cabeza. ¿Ven por qué es importante? Ahora, ¿qué será modo TEM? Digo, uno se puede preguntar si no lo captó como cuando vimos en el ordinario pasado, ¿no? Entonces dice, la propagación en la microcinta se produce en modo TEM puro, pero una pequeña parte de la energía puede ser propagada en otros modos, como el transversal eléctrico y el transversal magnético. Ahí no escribí bien, voy a corregir mi transparencia. Y está. A medida que la frecuencia de operación se incrementa, una energía cada vez mayor se propaga en esos otros modos. A medida que la frecuencia de operación se incrementa, una energía cada vez mayor se propaga en esos otros modos. ¿Quiénes son esos otros modos? El transversal eléctrico y el transversal magnético. Esto se denomina primero dispersión y luego resonancia, cuando toda la energía se propaga en uno o más modos. El orden menor del modo transversal magnético no tiene frecuencia, dice, de corte, y su velocidad de fase decrece con el incremento del espesor del dieléctrico. Ojo, espesor del dieléctrico. Y con la constante dieléctrica, obviamente, dice allí, decrece con el incremento del espesor del dieléctrico y con la constante dieléctrica. Fuerte acoplamiento de este modo puede ocurrir cuando su velocidad de fase es cercana a la del modo transversal electromagnético de microcinta. Esto ocurre para líneas angostas cuyas constantes dieléctricas efectivas son pequeñas y por lo tanto tiene mayor velocidad de fase que las líneas anchas. Eso ya lo estuvimos revisando, las líneas angostas y líneas anchas. Nos vuelve a repetir algo sobre ello. La frecuencia menor donde ocurre el acoplamiento del modo transversal magnético es esta, la frecuencia en gigahertz, que es igual a 100 entre la raíz de epsilon r, por h, que es el ¿quién? ¿Quién es h? Es el espesor del dieléctrico. Esto da una frecuencia mucho mayor que la que se recomienda usar debido a las pérdidas por radiación. El orden menor del modo transversal eléctrico tiene como frecuencia de corte, ahí está la frecuencia sub C, que C es de corte en gigahertz, que es igual a 75 entre la raíz de epsilon r menos 1, por h, que es h, ¿quién es? Pues h ya saben que es el espesor del dieléctrico. Entonces, remarcamos que los modos no son transversal electromagnético. Pueden causar dispersión para frecuencias prácticas de trabajo. Cuando la energía se transforma en ondas de superficie, se incrementa la constante dieléctrica efectiva con el resultado de que disminuye la velocidad de fase. Acuérdense que la constante dieléctrica efectiva es cuando las ondas electromagnéticas se propagan fuera del dispositivo. Esa es la diferencia. Entonces, vamos a revisar esta parte. Ahí está la dispersión, están grabando, haces una copia, paran el video, hacen una captura de la pantalla y se ponen a leerlo. Entonces, epsilon efectivo, que es función de la frecuencia,
epsilon efectivo sub 0, donde F efectivo sub 0 es la constante dieléctrica efectiva a frecuencia 0, G es una constante y F la frecuencia y F de P. F de P está definida como Z, que es la impedancia entre 2 mu sub 0 por H. Para G se da esa parte. Bueno, la dispersión puede ser despreciada para sustratos de plástico de bajo epsilon R. La dispersión puede ser despreciada, dice, para sustratos de plástico de baja constante dieléctrica. Pero debe ser tenida en cuenta para sustratos de alúmina en frecuencias alrededor de 5 GHz, dice. Bien. Una de esas es esa parte. Ahora vamos a ver esta parte, lo que es sustratos y tecnologías. Los circuitos de microcinta pueden ser hechos con diferentes tecnologías, película delgada o gruesa, o imprimiendo el circuito sobre el material. Los sustratos deben tener propiedades acordes con la tecnología usada. Usualmente materiales cerámicos son usados con tecnología de película y los plásticos con impresión. A continuación, listamos una cantidad de materiales usados con sus características principales. Vean ahí sustratos usados para líneas de microcinta. Epoxifibra, los diferentes tipos: epoxifibra, de vidrio, teflón, cerámica, zafiro, cuarzo. Yo en laboratorio sigo usando zafiro y cuarzo. Cuando los uso el zafiro, tan solo el zafiro yo sigo usando porque tiene un epsilon R igual a 11. Acuérdense lo que decía la lectura en la anterior transparencia. Una tangente de pérdidas, vean las tangentes de pérdidas. La de vidrio tengo 0.018 y cómo está, de qué orden anda. La más pequeña está el zafiro, una tangente de pérdidas muy pequeña. Y ahora la conductividad térmica, pues nada más nos da la de teflón y cerámica. ¿Por qué nos da las otras? Pues cuando se escribió este texto, cuando la persona que escribió este texto para ese entonces, pues no se habían encontrado, o no se habían calculado, o no se habían investigado, o no se habían encontrado, o no se habían medido la conductividad térmica de la epoxifibra, el vidrio, el zafiro y el cuarzo. Ahorita si nos vamos y buscamos en la literatura ya va a estar, porque esto ya lleva tiempo, ¿no? Este texto que se escribió. Y la adherencia también, la resistencia en la superficie. ¿Sí? Entonces, ahí están los sustratos usados para líneas de microcinta. En sí, lo que importa muchas veces, bueno, para cuando hacemos eso, lo que hemos estado revisando en la literatura, epsilon R, la constante dieléctrica relativa, y la tangente de pérdidas. Es lo que hemos estado discutiendo durante este subtópico. Pero hay otros parámetros que también se usan, pero es irse más allá, ¿no? O sea, si ya tenemos problemas con lo primero, las dimensiones, que tiene que ver con epsilon R también, cuando vamos jugando las constantes dieléctricas relativas, y ahora nos están metiendo que otra teoría donde tiene que ver con lo que acabamos de revisar hace un rato, ¿no? Para entender la dispersión. Vamos a revisar primero esto, porque no me quiero ir sin haber revisado esta parte, tocar estos puntos. Sustratos para la técnica de impresión. La constante dieléctrica relativa de los sustratos de plástico está en la región entre 2.2 a 2.6. Hay muchos tipos diferentes en cuanto a sus características eléctricas y mecánicas y de diferente costo. Para propósitos de ingeniería,
Hay que tratar de lograr un equilibrio entre estas propiedades. Fíjense, hay otras condiciones que hay que conseguir. Hijo, verdaderamente es mucha la chamba meterse, involucrarse a esta historia de la fabricación, micro y nanofabricación de un dispositivo con estas características, ¿no? Ahí dice características eléctricas y mecánicas y de diferente costo. También, bueno, es muy importante, ¿no? No sé, cuando el día yo he visto de varios compañeros, bueno, de que he sido un revisor de trabajos de tesis de licenciatura ahí en la CIME, siempre les proponen, bueno, cuando llevan el octavo semestre una materia, ¿no? De perspectiva de proyecto de investigación en ingeniería, ¿no? Les piden los costos. Pues sí, pues hay que saber también si vas a tú fabricar algún dispositivo, pues tienes que saber dentro de qué orden andan los costos. Es una parte también de la innovación. Juega, entre comillas, la innovación tecnológica, donde tú puedes explicar o puedes fabricar algo que no te salga caro y que tengas una buena respuesta, ¿no? En comparación a un dispositivo que sea muy caro y que tengas una respuesta muy pobre. Es muy importante. Entonces, dice, para propósitos de ingeniería hay que tratar de lograr un equilibrio entre estas propiedades, es decir, la eléctrica, mecánica de diferente costo. La importancia relativa de estas puede variar con la frecuencia, el factor de calidad del dieléctrico de un sustrato. Es independiente de la frecuencia, dice, asumiendo que la tangente de pérdidas es independiente de la frecuencia. El factor de calidad del conductor, Q sub C, es proporcional a la raíz cuadrada de la frecuencia. Sin embargo, como el espesor del sustrato tiene que ser reducido, ahí estamos hablando, ¿quién es el sustrato? Pues es el dieléctrico. Tiene que ser, dice, el espesor tiene que ser reducido proporcionalmente con la frecuencia debido a la radiación. Q sub C puede disminuir con la raíz cuadrada de la frecuencia. Bueno, son detalles ahí, pero ahí no, lo que importa es cómo se van a utilizar nuestros materiales dieléctricos. ¿Cómo? El costo, dice, es proporcional al espesor del sustrato. El costo. Y a sus dimensiones físicas. Claro, sí, es muy grande. Es como les decía hace un momento, me voy a hacer una macrocinta conductora con una microcinta para tener, si es entre más grande, pues tengo más pérdidas, porque invierto más en material, o sea, tengo un dispositivo muy grande y obviamente las pérdidas van a ser mucho mayor y voy a tener una respuesta pobre. Entre más pequeño, pues mucho mejor. Entonces, por eso habla sobre costo, dice, es proporcional al espesor del sustrato y a sus dimensiones físicas. En bajas frecuencias, el costo y las pérdidas en el dieléctrico son menos importantes que las características mecánicas, porque se usan sustratos gruesos y líneas anchas. En cambio, se invierte esa relación para alta frecuencia, con sustratos finos, vean, sustratos finos en alta frecuencia. Es decir, un sustrato fino quiere decir estamos hablando de una cinta, microcinta o nanocinta conductora, obviamente, como les decía hace un momento. Vean cómo uno va aterrizando cuando le decía, voy a utilizar nanomaterial. O sea, nanomaterial normalmente es una nanocinta que tiene una alta frecuencia. Es lo que le decía, tengo una alta respuesta. Y líneas estrechas, dicen. Para bajas frecuencias se usa una fibra de vidrio con poliestireno de un epsilon R de 2.62 de la marca tal, dice, es muy barato y su tangente de pérdida es 0.001 para 1 GHz. Suficientemente pequeño y tiene buenas propiedades mecánicas para uno entre 16 pulgadas de espesor. Imagínense. Una desventaja es su baja adhesión de la capa conductora al sustrato. Es decir, que es difícil que se adhiera a la capa, a la capa inmediata inferior, a la capa conductora.
tiene problemas de adherencia. Y dice, esto puede traer problemas al soldar. Entonces, miren, normalmente, cuando se utiliza una placa como sustrato, digamos, esta es una placa, y yo voy a poner un dieléctrico arriba, un dieléctrico muy delgado, yo debo de buscar las propiedades, tengo la placa conductora, o el plano de tierra, y yo deposito el dieléctrico. Yo debo de asegurarme que este dieléctrico amarre, se adhiera lo suficiente al plano de tierra. Esos son también ensayos, y aquí el espesor que yo pongo aquí, en este caso el dieléctrico, también la cinta conductora que yo voy a depositar sea suficiente, que se adhiera, mejor dicho, sea suficientemente adherible al dieléctrico. Esos problemas, o sea, obviamente cuando uno estudia estas cosas, uno debe de buscar, si ves que no hay adherencia, hay que buscar un material que se ponga en medio y que amarre ambas capas. Puede ser entre el plano de tierra y el dieléctrico, o el dieléctrico y la cinta conductora. Tienes que se buscan materiales. No sé si han soldado ahí algún dispositivo y tienen que buscar algún material para pegar. Por ejemplo, la pintura de plata, ¿no?, que se utiliza para pegar materiales conductores y que no se rompa esa conductividad, ¿no? Nomás que tiene que ser muy delgada, muy fina, para que no meta ruido. Entonces son cosas que se revisa mucho en esta parte del estudio para llevar a cabo este tipo para resolver estos problemas, ¿no? Dice, para frecuencias de 4 a 5 GHz, la fibra de vidrio con teflón es usada debido a sus excelentes características mecánicas, con una adhesión de 3 kilonewtons por metro. Su precio es caro, pero sus cualidades mecánicas lo recomiendan. O sea, siempre va a haber un material que se preste, que sea bueno para esto, sea bueno para el otro, pero no sirve para esto, tiene problemas para aquello. Tenemos que buscar a alguien que se acople, que cumple con todas las características o con todas las propiedades afines de este material para que cumpla con lo que estamos buscando, ¿no? La variación de la temperatura de los circuitos también juega un papel. Impresos con sustratos basados en teflón pueden ser erráticas, o sea, tener un error. Tienen un cambio de volumen a temperatura entre 10 y 20 grados centígrados, 20 grados centígrados. Medidas hechas en un resonador dan cambios en la frecuencia de resonancia del 1% para el rango de temperatura entre menos 20 y más 80 grados. Medidas en otros materiales con aporte de fibra de vidrio con poliestireno dan variaciones de 0.25%. O sea, 0.25% es algo, es grande. 25%, 0.25%. La tecnología de circuitos impresos para manufacturar las microcintas es estándar, dice. Veamos esta tablita que está allí. Espesores usados en la placa conductora de cobre. Espesores usados en la placa conductora de cobre. Gramos por metro cuadrado, onzas por pie cuadrado. Ahí nos está diciendo los espesores usados. Ahí dice tolerancia según la clase 1, según ahí ¿cómo se dice? ¿Cómo se le llama a estas cosas? ¿Cómo se le llaman? Cuando tienen notas unas especificaciones allí, o reglas que se utilizan, o reglas estándares que rigen cómo se debe de usar o qué espesores deben contemplar.
en este caso en la placa conductora de cobre. Entonces, realmente sí es una chamba. Entonces veamos una de las últimas partes, que es sustratos para la tecnología de película, dice. Las exigencias para estos sustratos son mecánicas, dice, excepto la de tener bajas pérdidas en el dieléctrico. Esta tecnología requiere buena terminación mecánica con el sustrato, es decir, el stretch mecánico, la conductividad térmica y uniformidad son muy importantes. Hay alta pureza, es comúnmente usado, por ejemplo, un epsilon R que es igual a 99.7 y su tangente igual. El epsilon R, vean qué grande es, 9.7. Y obviamente su tangente de pérdidas es muy pequeña, 0.004, junto con una rugosidad, o sea, 0.1 micras. Bueno, pues es rugoso, 0.1 micras. ¿Cuánto viene siendo 0.1 micras? 100 nanómetros de espesor. Es mucho. O sea, sí es rugoso, pues. Son sus características, por ejemplo, el zafiro, un cristal simple de aluminio, con oxígenos, aluminio sub 2, oxígeno sub 3, no recuerdo cómo se llama, no sé cómo se lee, L entre sub 2 y oxígeno sub 2, no sé. Es usado por su buena terminación superficial. Dice que para altas potencias se considera al berilio, o sea, es otro material con un epsilon R de 6.6 porque tiene una conductividad térmica 8 veces mayor que la alúmina. Para frecuencias superiores a 10 GHz se usa el cuarzo, un epsilon R de 3.82. O sea, bueno, son condiciones, como pueden revisar esto último, yo quería tocarlo para que vieran también cómo juega la gente, cómo ha jugado, o sea, esta gente que se dedica realmente a inmiscuirse para estudiar la tecnología, o los dispositivos, dispositivos que se están, más que fabricar, se están optimizando cada vez más. Con la optimización me estoy yendo dentro del contexto de utilizar otros materiales, jugar con las propiedades dieléctricas, que son los epsilon R, y jugar también con la parte superior, la microcinta o la nanocinta, el material también que se va a utilizar. Es como yo les dije la vez pasada, cuando nos venden un dispositivo, ¿qué nos están vendiendo? A veces tú dices, a ver, ¿a qué? Vamos a platicar un poquito. Hasta aquí yo termino esta parte, bueno, con esta selección de sustrato y ahorita vamos a platicar algo. Voy a irme con la selección del sustrato. Muchas características mecánicas, térmicas, eléctricas y económicas influyen sobre la decisión de una correcta elección de un sustrato particular. Para una determinada aplicación. Una serie de preguntas sería conveniente hacerse, entre las que incluimos, vamos a ver el inciso A. ¿Qué nos dice el inciso A? ¿El costo puede ser justificado para determinada aplicación? Ojo, lo que les estoy comentando, el costo puede ser determinado para una determinada aplicación, dice. Inciso B. ¿Qué tecnología conviene usar para la construcción de la microcinta? Inciso 3. ¿Qué rango de frecuencias tiene su aplicación? Inciso 4. ¿Qué determinación de superficie necesita para las pérdidas en el conductor
y como consecuencia, si la adherencia es la correcta, lo que acabamos de platicar. Y último inciso, ¿qué resistencia mecánica y conducción térmica necesita o necesitó en este? Son preguntas que se hacen para la selección del sustrato. ¿Y de quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? ¿En cuál nos hemos apegado más? Primer punto, de todo lo que hemos revisado en este ordinario, ¿quién es el protagonista principal? El actor principal de la película de este tercer ordinario. Y el segundo actor, ¿quiénes son? Me refiero al diseño del dispositivo, ¿no? Estoy preguntando quiénes son, ¿no? Bueno, aquí, ¿a quién se está refiriendo aquí en este inciso 3.13? Selección de sustrato. ¿A quién se está refiriendo? Con esas preguntas, ¿a quién se está refiriendo? ¿A la microcinta? ¿Perdón? Ojo, lo que estás diciendo. Cuando revisamos al anterior, dice ahí, muchas características mecánicas, térmicas, eléctricas y económicas influyen sobre la decisión de una correcta elección de un sustrato particular para una determinada aplicación. Una serie de preguntas dice, sería conveniente hacerse, entre las que incluimos, el costo puede ser justificado para determinada aplicación, ahí se refiere a todo. ¿Qué tecnología conviene usar para la construcción de la microcinta? Ojo, ¿qué rango de frecuencias tiene su aplicación? ¿Qué determinación de superficie necesita para las pérdidas en el conductor y como consecuencia si la adherencia es correcta? ¿Qué resistencia mecánica y conducción térmica necesitó? Hay dos que se está refiriendo. ¿Quiénes son? Ahí lo comentaste uno, el otro, ¿quién es? Aquí, por ejemplo, aquí se está refiriendo sustratos para la tecnología de película. Aquí lo está remarcando, por eso fue mi pregunta. Fíjense ahí, me está dando 3 valores, hasta lo puse, lo remarqué en negro para que presten atención. ¿A quién se está refiriendo? Epsilon R. ¿Quién es? No. De 28 no se hace ninguno. Dime, por favor, dime. La permitividad relativa. ¿Pero a quién se está refiriendo? Esa es la propiedad física. Tampoco soy tan gruñón y tan regañón como para que no me contesten. Sí. ¿Quién es Epsilon R? ¿Quién me está marcando que es Epsilon R? Permeabilidad relativa. No, ¿a quién se refiere con Epsilon R? Sustrato dieléctrico. Sustrato, de eso estamos hablando. Les he dicho muchas veces, ahorita vamos a platicar eso, creo que, bueno, no sé, ya con esto termino, porque hay otra cosa, pero esto ya selección del sustrato, aquí dice vejo de blindaje, pero eso ya no tiene caso, hasta aquí selección de sustrato, ahí está. Bien, pues, aquí terminamos en esta parte, vamos a platicar unas cosas. Por ejemplo, cuando ustedes adquieren un dispositivo, a ver, ¿qué tecnología tenemos? ¿En qué versión va el iPhone? Yo no lo sé, la verdad. Yo uso un iPhone 5. Para lo que utilizo, me funciona perfectamente.
Yo soy muy distraído y lo tengo en un plástico, doble plástico, porque se me cae cada rato y siempre rompo cada rato. Compro, mira, el sustrato, pues no lo he ido a cambiar, no me ha dado chance. A ver, ¿lo ven? ¿No lo ven? No se ve. Se me rompió, pero porque de tanto se me cae, y ya no le hago caso, porque decía roto. Porque antes quebraba mucho esto. Tengo un estudiante que hay un estudiante de maestría que se dedica a estos rollos, a reparar estas historias, y me compró, dice, porque siempre le compraba cada rato, ¿no? Todo el tiempo. Si no lo rompo, lo pierdo. Si no lo pierdo, entonces dice, me puso ahí un plástico de sustrato fosforescente, ¿no? Que ya de tanto estarlo ahí usando, tallando, se opacó. Soy muy distraído en esa parte, porque la tecnología, si por mí fuera, yo no traía celular, ¿no? No me llama, simplemente porque es una necesidad. Ahora yo les pregunto ahorita, ¿en qué tecnología va o digamos, qué versión va en el iPhone? Anda como en el 12, 13 o el 14. Es el 13, creo. 13. Es el 13. Por ejemplo, si tú comparas con el 12, ¿hay mucha la diferencia? O sea, por ejemplo, No. la gente que utiliza un iPhone 13, por ejemplo, hay mucha diferencia con la 12. Y cuando salió la 12 hubo mucha diferencia con la 11. Y hasta te venden que el Plus, no sé qué, pues es mercadotecnia, ¿no? ¿Y qué le cambian? Un poco las dimensiones del dispositivo, o le cambiaron el software, o le agregaron, por ahí en el software le agregaron en el software simplemente le agregaron otra cosa allí, y es lo que nos están vendiendo. La cámara también. Luego, ¿qué te hacen en la cámara? Te arreglan unos cuantos píxeles. Y con eso ya te aplican. ¿En cuánto anda ahorita la 13? Chequen ahí cuánto anda. Yo ni idea tengo. Cerca de 30, creo, o un poquito más. 30,000 pesos. Sí, cerca de... Sí, están carísimos. Es como si te compraras un bocho, ¿no? De esos bochos 2, 3. Bueno, un bocho... Bueno, ahorita porque son de colección, creo, ¿no? Pero... De hecho, ya los bochos ya también ya le pegan ya los 100,000. ¿Perdón? Ya que los bochos ya le pegan ya los 100,000, 60,000. Es que ya no cuestan los de antes. Mi papá hace unos años compró un bocho de 5,000 varos. Por eso te digo, depende qué tanto le han metido al bocho, pues ya lo tienen como colección, ¿no? También qué tanto le han metido de material, de herramienta qué tanto lo han actualizado, pues. Ahora, estamos hablando de dispositivos, me voy a regresar a ese punto. En un dispositivo, como pueden ver, ¿qué te están vendiendo? Y te lo venden carísimos, ¿no? Y también va de la mano ahí estos celulares Samsung, ¿no? Ahorita yo no sé en qué versión anda o qué precio tiene la última versión de Samsung. ¿Alguna idea? Yo ahorita estaba buscando, pero no. A ver, voy a buscar ahorita el precio de un Samsung de último. Yo no entiendo estas cosas, cómo andan. Samsung, bueno, voy a poner el 2021, modelo y precio. Aquí están los precios. Uno varían, anda de 21,000 varos. El más caro, 21,000.
Bueno, eso según yo, pero aquí hay uno de 24. Bueno, depende también la memoria, ¿no? De 256 andan 26,000 varos. Bueno, es el más caro que yo estoy viendo ahorita. Ahora, ¿qué te están vendiendo con otras tecnologías? ¿Qué te venden? Bueno, la memoria, 128, 256. ¿Qué más te venden? La memoria RAM, o sea, la velocidad de ejecución, ¿no? Como dice alguien, los compañeros decía, la cámara. O sea, hay muchas cosas que te venden. Y ahora, con respecto a una versión anterior, simplemente le agregan una que otra cosa. Pero en fin, esa es parte, pues. Bien, pues, aquí dejamos todo y enciendan sus cámaras, ya nos vamos y aquí la dejamos y tienen la tarea que les dije, por favor háganla y bueno, más que por favor, pues la tienen que hacer. Enciendan sus cámaras, ya la última, voy a... Profe, Dime. ¿para la tarea tenemos que agregarle todas las operaciones que hicimos ahí o solo la ecuación que ocupamos y ya? No, solo la ecuación que ocupen cuando grafiquen. Ok, gracias. Sí, ahorita nada más quiero esa tarea que les comenté. Utilizan, como ya vimos, ¿no? Tres materiales distintos. Y para el lunes antes del examen, ¿no? Tampoco es para mañana, ¿no? Y pues, una vez terminando el examen, pues se ponen a chambear, porque viene la parte que tienen que presentar. Es decir, acuérdense que quedamos en que se iba a presentar para el primero que la mayoría se fue en el primer ordinario, pues hay que presentarlo en el extraordinario, ¿no? Bien, pues, todavía no termino, permítame un momentito, ya nos vamos. Pues nos vamos el lunes. Buen fin de semana. Cuídense. Y pues pónganse a chambear. Ahorita todavía no termino, voy a bajar una información. Bien, pues ahí está, nos vemos el lunes. Cuídense. Hasta luego, profesor, que tenga buen día. Hasta luego, Hasta luego. profe.